Todos creían que este perro vivía en el cementerio o visitaba la tumba de algún antiguo dueño, pero al enterarse de la verdadera razón, todos quedaron horrorizados. Adrián era un joven que desde pequeño le habían gustado las letras, los números y todo lo que tuviera relación con el mundo de la escuela y el estudio. Vivía con su madre en un apartado pueblo rural cuyo único camino era polvoso de verano y muy lodoso en los días de lluvia. El área donde vivía Adrián estaba llena de árboles frutales, de madera y de todo tipo de vegetación. Cuando Adrián no estaba haciendo sus tareas escolares o leyendo cualquier cosa que llegara a sus manos, ayudaba a su madre con las labores del hogar o acarreando agua del pozo cercano o arriando a los animales del corral. En todas estas actividades, su perro Canelo lo acompañaba fielmente sin nunca despegársele. Canelo era un pequeño perro que se lo habían regalado siendo aún cachorro, cuando Adrián terminó su primaria. De eso hacía ya 2 años, y el perro, ahora a pesar de ser manso con las personas, desplegaba una furia poco común cuando su amo era amenazado por alguna persona o por otros perros. Lo que Canelo no tenía de grande lo tenía en arrojo y ferocidad. A la hora de defender a Adrián era capaz de hasta hacer retroceder a perros más grandes y fuertes que él. Canelo era muy obediente al silbido o llamado de Adrián. Respondía inmediatamente. Dormía junto a él y éste lo cuidaba y quería mucho. Muchas veces cuando Adrián arriaba a los animales del corral de su casa, Canelo lo acompañaba y siempre iba delante de éste y le advertía con antelación de los peligros. Tal vez una serpiente agazapada o un nido de ratas o cualquier cosa que el perro considerara que ponía en riesgo la integridad de su inseparable compañero. En una ocasión, una vaca que estaba por dar a luz y que se había apartado de las otras y a la que Adrián buscaba con vehemencia desde el día anterior, fue encontrada por el fiel can que con sus ladridos insistentes lo guió hasta donde estaba el animal. El tiempo comenzó a pasar, y pronto aquel niño pequeño se convirtió en un joven vigoroso, inteligente y muy deseoso de triunfar. Se había graduado con honores de la secundaria y había ganado una beca para estudiar en la Universidad de la capital. El camino desde la casa donde vivía Adrián hasta la carretera por donde pasaba el bus que iba hacia la capital, recorría una distancia de casi 3 kilómetros de una ruta que pasaba entre barrancos y terrenos boscosos que provocaban que las ramas de los árboles, de un lado y del otro del camino, lo cubrieran completamente, dando una gran sombra al camino de día y hundiéndolo en las más profundas oscuridades por la noche. Tan intensa era la oscuridad que en noches nubladas nadie que pasara por allí podía verse siquiera la palma de su mano. El año comenzó, y con él la universidad, así como los viajes diarios de Adrián, de ida y de regreso hasta la carretera por donde pasaba el bus que lo llevaba a la capital. Todos los días, a las 5 de la mañana, todavía sin salir el sol, ambos, Adrián y Canelo, emprendían el viaje que duraba alrededor de 45 minutos en verano y hasta 1 hora y media en invierno, pues la lluvia tornaba más difícil el tránsito por aquellos parajes. Cuando Adrián llegaba a la carretera y abordaba el bus, su fiel amigo lo despedía con una serie de ladridos a los que el muchacho contestaba agitándole la mano. El perro iniciaba su viaje de regreso hacia la casa de Adrián y permanecía echado y cabizbajo todo el día, hasta que repentinamente alrededor de la caída del sol, una inquietud vigorizante lo hacía levantarse y emprender el viaje de regreso hacia la carretera, buscando el encuentro de su amo que retornaba de su larga jornada estudiantil. Siempre que Adrián viajaba, tenía la seguridad de que su perro estaría por allí, fiel y constante, esperando por él. Ni los días con lluvia o tormenta lo detenían en su viaje hacia la carretera. Adrián se graduó y comenzó a trabajar en una firma de contadores, y siempre aquel viaje con su fiel amigo se realizaba con precisión de reloj. El perro fiel comenzó a aquejar la debilidad
y falta de vigor que acompañaba a la vez. Canelo ya tenía 14 años, que para un perro equivale como a 60 o 70 años para un ser humano, y hasta había comenzado a renquear de su pata izquierda, que le imprimía un aire gracioso cuando toda su cadera se balanceaba de un lado a otro, al tratar de mantener el paso vigoroso de su amo. Muchas veces, Adrián había tratado de amarrar a Canelo para que éste no lo siguiera, y así evitarle la penosa jornada de ida y de regreso, pero cuando lo hacía el perro pasaba todo el día hundido en penosos aullidos e insistentes ladridos que demandaban su liberación. El empleo de Adrián le permitió comprar un vehículo y ya no tuvo más necesidad de caminar hasta la carretera, y de la misma forma lo hizo su compañero de viaje de tantos años. Así pasó por algunos meses, pero un día que el carro presentó algunos desperfectos imprevistos, una vez más, Adrián emprendió a pie el viaje sobre la ruta que tantas veces había recorrido, y con él, su fiel Canelo. El perro regresó sin contratiempos como siempre, y del mismo modo al ponerse la noche emprendió el regreso para esperar a Adrián. Ese día se dilató un poco más de lo acostumbrado. La noche estaba más oscura que de costumbre, pues un aguacero más temprano había dejado el cielo cubierto de nubes negras. El camino estaba oscuro como muy pocas veces lo había estado antes, y Adrián solo podía imaginar los bordes del camino, pues lo conocía de memoria, pero la oscuridad no lo dejaba observar nada. Canelo, como siempre, caminaba delante, como 3 o 4 metros de distancia, cuando de repente, en un doblez del camino, el perro comenzó a ladrar con una ferocidad inesperada, pues en aquella parte del camino no había ninguna vivienda. Por un momento, las densas nubes le dieron paso a los rayos de una luna llena intensa, que brillaba en lo alto del firmamento esa noche. Adrián titubeó por un momento, pero, creyendo que Canelo sobrereaccionaba por algún animal nocturno, sin importancia hizo el intento de avanzar. Pero Canelo, retrocediendo hacia él, intensificó más sus ladridos. Por un momento Adrián pensó en detenerse completamente, pero después de un breve instante decidió reanudar su camino. Canelo, percibiendo que su amo había decidido hacer caso omiso a sus advertencias y había decidido avanzar de todas maneras, se lanzó rápida y decididamente hacia adelante, como 5 metros de distancia. Adrián escuchó un breve e intenso forcejeo, seguido de un quejido punzante pero corto. Avanzó unos pocos metros, y al girar en el recodo del camino alcanzó a ver la figura ondulante de una serpiente, que se perdía entre la maleza a un lado del camino, y a Canelo tirado de un costado quejándose de dolor, y con una leve capa de espuma que le cubría el borde del hocico. Adrián se acercó al perro, que agonizaba, y de repente sintió él mismo el mordisco de otra serpiente que se enrolló silenciosamente al escuchar los ladridos del perro, pero que ahora se sentía libre para atacar a Adrián, que asistía a su perro. Para Adrián fue evidente lo que había sucedido. Los ladridos habían sido de advertencia. El perro, al ver que Adrián corría peligro de ser mordido por una serpiente, atacó al reptil impidiendo que su amo fuera mordido y recibiendo él mismo la mordida, pero no pudo percatarse de la segunda serpiente que atacó. A como pudo Adrián, y con su fuerte dolor en el área de la mordida, llegó hasta su casa con el perro al hombro. Adrián no pudo soportar el efecto del veneno y murió al siguiente día. De manera extraordinaria su perro pudo sobrevivir y recuperarse, pero ya no fue lo mismo. Todos los días aullaba en la mañana y al atardecer, como recordando las horas de sus viajes diarios a encontrar a su amo. Tratando de darle algo de consuelo, la familia de Adrián dejó que Canelo los acompañara hasta el cementerio, hasta la tumba de su antiguo amo. A pesar de que siempre le dejaban comida en una bolsa a Canelo, éste la tomaba entre sus dientes y la llevaba cargando al cementerio. En su mente, el perro sentía que su amo necesitaba alimentarse, así que él se sacrificaba por él, cediéndole su comida,
la cual terminaba pudriéndose por obvias razones al pasar el tiempo. Todo el día el buen Canelo se la pasaba echado al lado de la tumba de Adrián y aullaba siempre a las mismas horas del día. Sus aullidos eran tan insistentes que los familiares de Adrián podían escucharlos. Un día no lo oyeron más aullar. Fueron a llevarle un poco de agua y alimento y lo encontraron encima de la lápida de la tumba de Adrián sin vida. La posición de su cuerpo era como de súplica a su amo, que yacía debajo de aquella placa de cemento frío y húmedo. Canelo había hecho todo por salvar a su amo y había llevado al límite su devoción y lealtad al arriesgar su propia vida por su amigo. Había sido fiel hasta la muerte.